Que Dios les bendiga a todos ustedes. ¿Cómo están? Esperamos que todos se encuentren bien en casita todavía. Pues estamos aquí, ¿verdad? Y estamos preparándonos ya para hacer el próximo video. Que ya vamos a entrar a Éxodo 20, donde nos habla de los 10 mandamientos. Y vamos en el video número 64. Así que estamos en su programa Estudiemos Juntos la Biblia. Así que prepárense todos ahí en casita. Espero que estén viendo estos videos, que estén aprendiendo, y así como nosotros estamos aprendiendo, ustedes también, y que sobre todo que pongamos en práctica todo lo que Dios nos habla en su palabra. Y pues ya vimos en Éxodo 19, vimos a Israel en Sinaí. Así que esperamos que ustedes lo hayan estudiado también. Y pues vamos a ver los 10 mandamientos que se hacen dos, ¿verdad? En Mateo 22, 36 al 39 nos habla que el gran mandamiento, el primero y grande mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente. Y el segundo mandamiento es amar al prójimo, ¿verdad? De estos dos depende toda la ley. Así que amar al prójimo como a uno mismo. Como a uno mismo, así es. Así que vamos a aprender juntos, y pues prepárense allí junto con su familia. Ojalá estén allí con sus hijos, que esté allí su esposo, su esposa, sus hijos, no sé quiénes estén en casita, pero con los que estén, ¿verdad? Pues vamos a estudiar juntos la Biblia. Y pues, ¿cómo estás, Virgilio? Espero que Muy bien, buenos días te sientas a todos. Muy bien. Amén. Solo un antecedente, ¿no? En el capítulo anterior, el 19, vimos como un preparativo para el encuentro de Dios con el pueblo de Israel, el pueblo escogido. Moisés, como intermediario, iba con Dios. Dios le decía: esto es lo que quiero que haga el pueblo. Moisés descendía y le decía al pueblo: esto es lo que Dios pide que hagamos, santifíquense, y el tercer día vamos a tener un encuentro con Dios todos. Y entonces ellos decían, cuando Moisés les decía: esto es lo que Dios ha ordenado, ellos dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Entonces era como un pacto que se estaba haciendo en ese momento, como un pacto matrimonial, que está el pastor o el sacerdote dirigiendo al novio y a la novia. Hagan sus votos, tú haz los votos hacia ella hace los votos hacia ti, intercambien anillos, y entonces la pareja, que pues obviamente se ama, sigue las instrucciones y da sus votos, él para ella. Como lo recordamos, ¿no? Que promete usted ser fiel a su esposa, a Gloria, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez. Y promete amarla, respetarla, proveerla y sustentarla, etcétera, 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 hasta que la muerte los separe. Entonces uno dice hasta con temblor: sí, lo prometo. Y ella hace los votos igualmente, y ella también dice: sí, lo prometo. Pero una de las cosas que por lo menos a mí me quedó más presente, ¿no?, en todo lo que hicimos en nuestra boda, es: ¿hace usted pacto con Dios delante de estos testigos, o sea, de toda la gente invitada? Pero estaba diciendo: ¿hace usted pacto con Dios? O sea, no con ella. Con ella, claro, estoy haciendo un pacto, pero la palabra era: ¿hace usted pacto con Dios de amarla, protegerla, respetarla, proveerla y sustentarla todos los días hasta que la muerte los separe? Entonces estás haciendo un pacto con Dios. Amén.
de escogerla a ella, de estar con ella, de trabajar para ella, proveerle y estar con ella en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Pero está uno haciendo el pacto con Dios. Y así Moisés era el intermediario con Dios en el monte y el pueblo que estaba al pie del monte. Y todo lo que Dios decía, Moisés le decía al pueblo, el pueblo decía sí, aceptamos, y iba Moisés y le decía a Dios, el pueblo ha aceptado, y entonces santifíquense para el tercer día, y ustedes me van a ver descender en el monte, y que no traspasen el límite del monte, porque era grave. O sea, Dios dice, yo me santificaré en los que se acercan a mí. Dice, me santificaré, está diciendo, yo dejaré acercar hasta a mí a aquellos a quienes yo escoja. Pero los que se acercan sin habérseles permitido hacerlo, yo me voy a santificar en ellos. Yo no voy a permitir que su pecado se acerque a mí. Solamente aquellos que yo haya limpiado se pueden acercar a mí. Y en este caso Moisés se había santificado, Aarón se había santificado, se podían acercar a la presencia de Dios. Pero el resto del pueblo tenía límites. Cuán diferente, ¿verdad?, a lo que es hoy. La manera de santificarnos es acercarnos a Dios y decirle, creo en el sacrificio de Cristo. Creo que murió por mí en la cruz del Calvario para rescatarme de la condenación del infierno. Acepto ese sacrificio, que su sangre sea aplicada sobre mí para que me limpie y poder tener comunión contigo. Y una vez que esa santificación ocurre, ese arrepentimiento y esa petición de perdón ocurre en la persona, entonces tiene libre acceso al trono de Dios en el cielo, a través de Jesucristo. Por eso vamos y nos dirigimos al Padre a través de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Y con el Espíritu Santo dentro de nosotros como testigo de que esa comunión existe. Entonces aquí está Moisés en el 19 haciendo todo eso, por así decirlo, un pacto matrimonial entre Israel y Dios, entre Dios e Israel. Un pacto matrimonial propuesto por Dios al pueblo de Israel. Y ese fue el antecedente para el capítulo 20. El capítulo 20 es de hecho el pacto en sí, que Dios les entrega sus leyes. Estábamos escuchando a un predicador judío, pero realmente convertido, no como los otros judíos que dicen que se convirtieron a Jesucristo y que creen en Jesucristo y en el Nuevo Testamento, pero no pueden referirse a Él como Jesucristo, se refieren a Él como Yeshua. Entonces no era de esa clase de judíos. Este hombre no tenía ningún problema en decir que se había convertido al cristianismo, porque había nacido en el judaísmo en Israel, había crecido, había estudiado allá en Israel y conocía todas las costumbres de Israel. Pero después de años de estar viviendo allá en Israel, a los 20 y tantos años decide él viajar por el mundo y descansar de toda la tradición que le habían inculcado. Y él reconoce que no es mala, pero reconoce que esa tradición no significa nada si no está Jesucristo en ella. Y las tradiciones normalmente no traen a Jesucristo en medio. Entonces este hombre dice que los 10 mandamientos en el hebreo no se mencionan como mandamientos, sino que se mencionan como palabras, las 10 palabras que Dios le da al pueblo de Israel para respetar a Dios y respetar al prójimo. Como dice
el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, respétame como el único Dios verdadero. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Respétame porque nunca me has visto. Entonces, ¿por qué te vas a hacer una imagen de eso? De algo físico, de algo que sí has visto. Entonces, es lo que vamos a ver hoy. Esos 10 mandamientos, o como dijo el maestro judío que escuchamos ayer, las 10 palabras de respeto. Él se refirió a los 10 mandamientos como las 10 perlas del respeto a Dios y a nuestros semejantes. Entonces el capítulo 20 es eso, el pacto de Dios con Israel a través de los 10 mandamientos, las 10 palabras, las 10 perlas del gran respeto a Dios y a nuestros semejantes. Y es lo que vamos a ver hoy, pero empecemos primeramente con oración. Bendito Dios y Padre, estamos ante ti de nuevo. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de acercarnos a ti en esta lectura que vamos a tener, que estamos grabando y que estamos compartiendo con nuestros hermanos. Que sea de bendición esta lectura, como todas las lecturas que tengamos, sean personales o sean, como en este caso, en video, que sean de bendición para nosotros y que sean de bendición para nuestros hermanos que escuchan. Gracias por toda la bendición que nos has dado en medio de esta pandemia, Padre, que nos has protegido, que no hemos sufrido a causa de esta pandemia y que esperamos, Padre, seguir contando con tu bendición y tu protección. Como decía David en uno de los salmos, dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Entonces, en el caso de guerra o en el caso de esta pandemia, por ejemplo, han caído miles a nuestro lado, 10,000 a nuestra diestra, pero no nos ha llegado a nosotros. Tal vez hemos sido contagiados, pero la enfermedad no ha prosperado en nosotros, porque tú nos has protegido, Padre, solamente por tu misericordia. Gracias, pues, por esta gran salvación que nos has dado, Padre, en medio de la prueba, en medio de la pandemia, una crisis que no habíamos visto anteriormente tan grave como en esta ocasión. Y pedimos, Padre, que nos sigas cuidando, que tu mano siga poniendo un cerco de protección a nuestro alrededor, que tus ángeles acampen alrededor nuestro y de nuestros hermanos, para que el problema de este virus que anda por todas partes alrededor del mundo no sea un problema grave, sino que lo superemos, Padre, con tu favor. Gracias por todo, pues, y dirígenos en esta lectura, que tu Espíritu Santo sea el guía para que todo lo que digamos en este video sea de bendición y que no sean nuestras palabras, sino las tuyas, Padre. Dirígenos, pues, el Salmo 20 es el Éxodo 20 es un capítulo para recordar en todo momento. Es el momento en que tú te comprometes con el pueblo de Israel para protegerlos, y ellos se comprometen para ser tu pueblo escogido. Así nosotros también un día llegamos a formar parte de la iglesia, porque tú hiciste un pacto de redención sobre nosotros y nosotros aceptamos ese pacto a través de Jesucristo. Así que también nosotros somos tu pueblo escogido, porque así lo dice tu palabra, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las maravillas del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dirígenos, pues, Padre, en esta lectura, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, pues vamos a leer los 10 mandamientos. Recuerden que los 10 mandamientos es como un espejo que nos enseña nuestra condición, así que vamos a aprender. Dice
Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza en lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y tengo aquí en Éxodo 1, donde Dios le habla a los israelitas para darles los 10 mandamientos. Y en Éxodo 22 dice, Dios es nuestro Salvador. En Hechos 13:23 y 13:23 dice, de la descendencia de o sea, de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Así que ahora tenemos a nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Señor Jesucristo. Y en Primera de Juan 4:14 también nos habla que Cristo es nuestro Salvador, el Salvador del mundo. Y en Éxodo 23 dice, no tendrás dioses delante de mí. Dice, bueno, sabemos que todo ídolo, dice, todo lo que le dedicas más tiempo, ese viene siendo un ídolo, ¿verdad? Así que no debemos de tener, todo lo debemos de hacer para nuestro Dios, ¿verdad? Si no se puede convertir en un ídolo. Y en Salmo 115, 4 al 8, dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Y en Éxodo 24 también vemos, ¿verdad?, que dice que no te harás imagen en ninguna semejanza. Y en Salmos 97:7 dice, avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Y en Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, dice, porque dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos. Y el Salmo 79:8 dice, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos porque estamos muy abatidos. Así que eso es lo que le pedimos a Dios, ¿verdad? Que nos ayude y que nos perdone nuestros pecados. Y eso. ¿Y sigues? En estos 5 versículos, del 1 al 5 del capítulo 20, Dios les da la razón de por qué Él debe ser respetado. Amén. En el 2 les dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y por esta razón no tendrás dioses ajenos delante de mí. En el verso 3. Entonces yo me encargué de sacarte de allá. Estabas completamente esclavizado, no tenías oportunidad de liberarte. No había manera de salir de allí por tus propios medios. Los egipcios no te iban a dejar salir de allí. Era imposible que por medios humanos salieras de ese lugar de esclavitud. Ese lugar en donde era difícil vivir. Trabajaban todos los días, por lo menos los hombres ya adultos que podían hacer el trabajo tenían que estar haciéndolo todos los días. Entonces no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento de los 10.
Claro, al principio se mencionaron 2 grandes mandamientos, ¿no? Pero este es el primer mandamiento de los 10 que se mencionan aquí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, el verso 4. Y continúa, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Entonces está diciendo, no te harás imágenes de ninguna cosa con el propósito de adorarlas o de honrarlas. No se está refiriendo a las obras de arte, digamos a la pintura o a la escultura o a cualquier arte que pudiera representar algo. Esas obras de arte son dignas de apreciar, pero no son dignas de rendirle culto en ninguna forma. Entonces no se está refiriendo a las obras de arte, se está refiriendo a hacer una imagen de alguna cosa o de alguna persona con el propósito de honrarla, venerarla o adorarla. Entonces ese es el mandamiento. Se refiere a fabricar alguna imagen con el propósito de ponerla en algún lugar especial en tu casa y adorarla. Entonces, no es nada malo tener, por ejemplo, una pintura que represente hasta una escena de la Biblia. Tenerla ahí de adorno en la casa, que la vea la gente y recuerde ese pasaje. Nosotros verla y recordar el pasaje. Tener por ejemplo, la escultura de David, de Miguel Ángel. Bueno, o sea, es un recordatorio, ¿no? de lo que fue el joven David en los tiempos en que era pastor de las ovejas de su padre. Pero no es para adorarlo, adorar esa imagen. Hacer una imagen de Jesucristo es preferible tener una cruz vacía. ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó, fue quitado de la cruz y fue sepultado, pero al tercer día resucitó y la cruz está vacía desde entonces y la tumba está vacía desde entonces. Entonces la cruz es un recordatorio del padecimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero no adoramos la cruz, adoramos al que murió en la cruz. Entonces, nada de esas cosas, o sea, que son, por ejemplo, obras de arte, no es malo tener alguna cosa en nuestra casa, pero es malo tener una imagen con el propósito de adorarla, sea lo que sea. Entonces, eso es lo que dice el mandamiento que se encuentra en el segundo mandamiento, que se encuentra en el verso 4 y verso 5. Y continuando, o sea, el 5 no termina ahí donde está diciendo que dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El mandamiento termina donde dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mucha gente usa este pasaje para decir que hay una maldición que trasciende de generación a generación. Pero si vemos aquí, no está hablando de eso. O sea, no podemos decir, y menos los que estamos en la iglesia, que traemos arrastrando una maldición de nuestros antepasados. No traemos nada. Desde el momento en que aceptamos el sacrificio de Cristo, no traemos ninguna maldición sobre nosotros. Porque también la Escritura dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Entonces, aquí no se está refiriendo a que haya una maldición de una generación a la otra, que no se puede liberar. Por ejemplo, si mi padre fue un asesino, que yo no me puedo liberar de esa maldición. Que si mi padre fue un brujo, yo no me puedo liberar de los pactos que mi padre hizo con la brujería o con la santería o con el diablo. No.
también la Escritura dice muchas cosas en contra de ese modo de pensar. Dice, mía es el alma del Padre y mía es el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. No morirá el padre por los pecados de los hijos, ni los hijos por los pecados de los padres. Es que, ¿qué tiene que ver que mi padre haya sido un brujo si yo no soy brujo? Si yo creo en Jesucristo y me esfuerzo por ser un representante digno. Entonces no tiene nada que ver los pecados de mi padre sobre mí. Pero sí está diciendo claramente ahí, dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero pone énfasis al final, diciendo de los que me aborrecen. Entonces en la iglesia no puede existir esa enseñanza, esa falsa enseñanza de decir que hay maldiciones que trascienden de generación en generación. No existe tal cosa. El diablo no tiene tanto poder para hacer eso. Pero el Señor Jesús sí tiene poder para liberarnos de cualquier cosa que hayan hecho nuestros padres. De hecho, no tiene nada que ver con nosotros. Muchas veces seguimos el ejemplo de ellos y caemos en pecado. De ellos, y caemos en pecado. Pero si el Señor Jesucristo nos alcanza, entonces somos libres de nuestro pecado, no del pecado de nuestros padres. Nuestros padres tienen que tomar su propia decisión. Nosotros ya tomamos la nuestra. Y somos libres de nuestro pecado, porque el pecado de mis padres no pasó a mí. Yo me enredé en mis propios pecados, para vergüenza de mía. Entonces viene Jesucristo y me libera de todos mis pecados. Amén. Pero podemos ver aquí que hay una gran diferencia. Cuando dice, hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos, no se está refiriendo a miles de personas. En otras versiones dice, hago misericordia por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que el castigo está sobre los que aborrecen a Dios hasta la tercera y hasta la cuarta generación. ¿Qué son 4 generaciones comparadas con 1000 generaciones? Entonces, lo que está diciendo es que Dios es misericordioso y no va a guardar el rencor para siempre con aquellos que hacen la maldad. Claro, si los hijos continúan en la maldad de los padres, bueno, va a seguir el alejamiento de Dios. Pero nada tiene que ver con nosotros. De hecho, si contamos 1000 generaciones, no han pasado 1000 generaciones ni siquiera desde Adán hasta el presente. Y si contamos que con Noé se cortó la maldad anterior y empezó una nueva oportunidad, pues de Noé para acá son mucho menos generaciones. Son varias generaciones menos que desde Adán. Entonces Noé fue un varón justo. Así que esas 1000 generaciones de Noé nos alcanza a todos nosotros, porque de ahí venimos todos nosotros, de Noé y sus hijos. Así que qué temor podemos tener de esa sentencia que da Dios en contra de los que lo aborrecen. Si nosotros creemos que Noé es nuestro antepasado y él era hombre justo, entonces su justicia, su bondad, su amor por Dios nos alcanza a nosotros menos de 1000 generaciones después. ¿Sabes lo que son las imágenes de talla? ¿Cómo es eso? Había imágenes de talla y había imágenes de fundición. Las imágenes de fundición es tomar un molde
y se llena ese molde con el material, el metal que se va a usar, oro o plata o lo que fuera. Se llena ese molde y sale una imagen de fundición. Ya sale con la forma que el molde le dio. La imagen de talla es cuando fundes algo o tomas un cierto material y le empiezas a dar forma con un cincel y un martillo. O con un formón, un buril y un martillo. Si es un trozo de madera, con el martillo y el formón le vas dando forma, le vas quitando a la madera hasta darle la forma que tú quieres. O si es de oro o de plata, entonces también se le da forma con el buril. El buril es pues es parecido a un formón, pero es para darle forma con golpes a la pieza de metal o de piedra. Entonces, continuando aquí, la única diferencia entre visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago mi misericordia por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos es que el enojo de Dios no dura para siempre, pero la misericordia de Dios es infinita. 4 generaciones contra 1000 generaciones. ¿No es más grande, mucho más grande la misericordia de Dios que el enojo de Dios? Que castigar la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Lo que está diciendo es que ahí se acaba. O sea, mi misericordia no dura para toda la vida, para siempre. Mi enojo no dura para siempre. Dura 4 generaciones de los que me aborrecen. Pero mi misericordia dura por 1000 generaciones. O sea, es infinita a los que me aman y guardan mis mandamientos. Continuando en el verso 7, el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Está diciéndonos que su nombre es santo, su nombre es digno de respeto. Entonces, tomarlo a la ligera es una falta de respeto. Y entonces dice que Dios no lo va a considerar inocente al que haga eso. Entonces, o sea, usted piense, ¿no? ¿Qué formas serían una falta de respeto? Tomar el nombre de Dios en vano. Entonces, considérelo y según lo que Dios le haga entender o le haga sentir en su corazón que sería una falta de respeto de tomar el nombre de Dios en esa forma, bueno, pues evítelo. Y lo hacemos muy seguido eso, ¿verdad? Se hace muy seguido. Cuando vemos a un niño que decimos, ay Dios, cuando lo estamos diciendo qué bonito, ¿verdad? Decimos, ay Dios. Cosas así, cosas como esas. Se ha hecho demasiado común el uso de Dios, Jesús para allá y Jesús para acá, ay Padre esto y Padre aquello. No, es que es un nombre santo. Simplemente el nombre de Jesús. Ya sabemos que el nombre de Jehová, bueno, fue una unión de 2 palabras. La palabra hebrea, YHWH, con la unión de la otra palabra hebrea, Adonai o Elohim. Entonces insertaron las vocales de la palabra Elohim en la palabra Yahweh o YHWH. Las insertaron en medio de todas esas consonantes y le dieron la pronunciación Jehová o Jehová, como dicen en inglés o como digan en otros idiomas. Y no es que sea malo usar esa palabra,
pero simplemente es que no sabemos la pronunciación correcta. Supuestamente los judíos la saben, la pronunciación correcta de ese nombre, YHWH. Incluso dicen que la pronunciación Yahweh tal vez no sea la correcta, pero es una posible pronunciación. Así que si nos referimos a Dios como, por ejemplo, Elohim o Adonai, ¿cómo se dice? Es más acertado para nosotros, que no venimos del trasfondo del hebreo. Es más aceptable para nosotros referirnos a él como Adonai, que esa era una palabra que incluso ellos mismos, los judíos, usaban con más frecuencia. ¿Por qué? Porque era más para el pueblo la palabra Adonai que la palabra Yahweh, o como haya sido la pronunciación. Entonces, aún para nosotros todavía es más accesible. ¿Por qué? Porque nosotros le hablamos a Dios el Padre, diciendo Dios, el Padre, en el nombre de Jesús, que es también Dios. Entonces, aún para nosotros es más accesible llegar hasta la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hablamos a nuestro Padre a través de nuestro Salvador. Amén. Y dejamos que el Espíritu Santo inspire nuestras palabras al dirigirnos al Padre. El verso 7, el de no tomar el nombre de Dios en vano. El verso 8, el mandamiento número 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Voy a terminar ahí en el 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Allí vemos, día de reposo. Esa es la palabra o la frase clave. Día de reposo, en hebreo era una sola palabra, Shabbat. Shabbat, era una sola palabra. Entonces, ¿qué significa eso? Día de reposo. Entonces, el acercamiento a Dios incluso era tan estricto, tan estricto, creo que es la palabra más adecuada, que podían hacer todo su trabajo durante la semana, pero el 7º día tenían que apartarlo para Dios nada más. No se podía hacer ninguna otra cosa. No se debía encender lumbre, no se debía hacer comida, debía estar preparado todo con anticipación para ese día. Debían estar bañados el día anterior, tener su ropa para cambiarse ese día y estar en paz en su casa, o ir a algún lugar para estudiar las escrituras. Pero el día de reposo era muy estricto la observancia. Entonces, era un símbolo también de cosas que habían de venir, una sombra de lo que había de venir. De tanto tiempo que hemos tenido ya, hemos estado en el cristianismo, o que existe la iglesia cristiana, nuestros maestros nos han dicho, nos han revelado que el día de reposo también era una imagen de algo que iba a venir en el futuro, y eso es el reposo espiritual que se encuentra en Jesucristo. En otro tiempo el sábado era un mandamiento estricto que debía ser observado al pie de la letra. Entonces eso nos dice, que también el reposo espiritual es solamente a través de un medio, y ese es Jesucristo. No hay otra manera de llegar a Dios el Padre, solamente a través de Jesucristo. Entonces, en ese sentido también es estricto cómo llegar a Dios.
pero es más accesible. ¿Por qué? Porque está rodeado de gracia, ese mandamiento del reposo espiritual. Está rodeado de misericordia, de amor, de gracia, de paciencia, de bondad de parte de Dios. Amén. Porque una vez que somos rescatados por nuestro Señor Jesucristo, bueno, tenemos libre acceso al Padre. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia, para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, a través de Jesucristo, nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia de Dios. Entonces, ¿no es más fácil llegar a Dios? Claro, el inicio es doloroso. ¿Por qué? Porque tienes que reconocer acá adentro que eres un pecador, que por tu culpa el justo tuvo que ir a la cruz del Calvario, y reconocer que Él murió por mí para rescatarme de mis pecados. Eso no es fácil hacerlo. No es fácil que alguien reconozca que ha estado en el error por toda su vida. Pero una vez que llega ese momento, entonces el acercamiento al Padre ya es por fe. No lo vemos, no lo vemos cerca de nosotros. Es una dimensión totalmente distinta a la nuestra. Él es espíritu, nosotros somos físicos. Y sin embargo, a través de la comunión con el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, se rompe esa barrera de separación entre lo espiritual y lo físico. Y podemos entrar a esa dimensión donde mora Dios, donde mora nuestro Señor Jesucristo, donde está el Espíritu Santo. Entonces, esa comunión es ahora más estrecha, más accesible para nosotros a través de la gracia y de la fe, que para ellos. En aquel tiempo también tenía que ser por fe, pero había reglas que seguir. Y vamos a darle más rápido porque se nos pasa el tiempo. Tengo que leíste en Éxodo 26, dice, y hago misericordia a los que me aman, y en Romanos 11, 28, dice, así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, de Abraham, Isaac y de Jacob. Está hablando acerca de que el pueblo de Israel seguía siendo amado, pero no por ellos, porque ya habían demostrado tener debilidades grandes, pesadas, y eran amados por causa de los padres, Abraham, Isaac y Jacob. O sea que la misericordia, el amor de los padres, la obediencia de los padres, la sumisión a Dios, la comunión que ellos tuvieron con Dios, les estaba alcanzando a ellos generaciones después. Amén. Entonces, es la manera en que el pueblo de Israel ha subsistido, ha sobrevivido, solo porque Dios recuerda el pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, de ser su Dios y ellos su pueblo. Entonces, por eso el pueblo de Israel ha sobrevivido tanto tiempo. Dos exilios, uno duró 70 años y después el otro duró 70 siglos. No estoy exagerando. Duró casi 2000 años. Entonces, desde que empezaron a ser desterrados en el año 70 con la invasión del ejército romano a Israel y a Jerusalén, y que les prohibieron adorar a Dios, ni siquiera en privado en sus casas, que si eran sorprendidos en su casa en un culto a Dios, iban a ser encarcelados y los iban a matar. Entonces decidieron irse a otras regiones
Y desde entonces parecía haberse perdido el pueblo de Israel, los judíos y los demás de las tribus de Israel que estaban con los judíos. Parecían haberse perdido hasta que allá, después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a ser traídos de regreso a Israel, a la tierra prometida. En 1948 se restablece el pueblo de Israel en el territorio de Israel, en el antiguo territorio de Israel. Y desde entonces ha permanecido allí. Entonces, un exilio extenso de casi 2000 años, por lo menos 1900 años, algo así, y regresaron. Entonces, solo un milagro de Dios pudo haber hecho eso, y estaba profetizado desde hace siglos. Entonces, el que no quiera ver que Dios es real es porque simplemente está bloqueando su cerebro, porque con los ojos ve, con los oídos oye, pero su cerebro no le funciona. Su cerebro está negando la existencia de Dios, a pesar de la evidencia tan clara de cómo Dios ha actuado a través de toda la historia, y sigue actuando hoy como lo hizo en el pasado. Simplemente los están velados de sus ojos, la mayoría de la gente. Y en Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová en vano. Y vemos en Mateo 5:33 al 37 dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que más de esto de mal procede. Y en Éxodo 28 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y en Mateo 11:28-30 dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y en Éxodo 28, ya lo leí, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y en Éxodo 29 dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Lucas 13, 14 y 15 dice, el principal de la sinagoga estaba enojado porque Jesús sanó a la jorobada en sábado. Y Jesús le respondió, hipócrita, ¿a poco no desatas a tu buey para beber en sábado? Y vemos en Éxodo 20:10, dice, el séptimo día es reposo para Jehová. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Cuando habla acerca del séptimo día, entonces el séptimo día era una sombra de lo que había de venir. Bueno, esa sombra o la realidad ya vino. Amén. Entonces la realidad es el reposo espiritual que se encuentra en Jesucristo. Entonces ya vino, ya el sábado cumplió con su propósito. La observancia del sábado ya cumplió con su propósito. Entonces el sábado ya no debe ser una ley para nosotros. Ya no es una ley para nosotros, ni siquiera para el pueblo de Israel, pero para ellos, por ser parte de su cultura, bueno, para ellos está bien el observarlo. Pero si nosotros nos aferramos a que es una ley que estaba dada en el Antiguo Testamento y que dice que era para siempre, bueno, pues ahora es para siempre en Jesucristo. Amén. Él es nuestro reposo y es para siempre.
Aunque tengamos dudas, el reposo de Dios permanece en nosotros. Amén. Aunque hayamos pecado, el reposo de Dios permanece en nosotros. Porque Dios no mantiene su ira contra nosotros. Porque el sábado físico era sombra de la realidad que había de venir, que es Jesucristo. Entonces el sábado no es una ley. Tampoco es una ley reunirse el domingo. No es una ley. ¿Por qué? Porque estaríamos cambiando una ley por otra y seguimos atados a una ley. No, el domingo tampoco es una ley. La iglesia decidió reunirse en el domingo porque fue el día en que el Señor Jesús se manifestó. El Señor Jesús cumplió toda la ley. Incluso la resurrección no ocurrió el domingo. O sea, me estoy metiendo tal vez en una, no sé, en arenas movedizas. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, el Señor Jesús murió el viernes, subió al cielo el sábado y resucitó el domingo. Si Jesús murió en una tarde, entonces tendríamos que decir que murió el viernes en la tarde. Y resucitó un domingo, fue en la mañana cuando las mujeres lo vieron. Entonces, del viernes en la tarde al domingo en la mañana, ¿dónde están los 3 días y 3 noches que el Señor Jesús dijo que serían la señal de que Él era el Mesías? Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. No hay 3 días y 3 noches. Si murió un día en la tarde, tuvo que haber resucitado un día por la tarde. No por la mañana, al día siguiente. Al día siguiente se manifestó y lo vieron y todo. Y hubo gozo y alegría y hubo sorpresa y escalofríos y todo. Pero Él no resucitó el domingo por la mañana. Él resucitó el sábado por la tarde. Entonces el sábado por la tarde hay que retroceder 3 días y 3 noches hacia atrás. Entonces tenemos que murió un miércoles por la tarde. Miércoles a jueves, un día, jueves a viernes, 2 días, viernes a sábado, 3 días. Y el domingo se manifestó. Por eso es que la iglesia escogió el domingo para congregarse, porque en ese día se manifestó el Señor Jesús. Pero no es una ley reunirnos obligatoriamente bajo pena de ¿qué? De juicio o de condenación el domingo. No, lo hacemos solamente porque ese día se manifestó Él. Pero si usted aparta un día, por ejemplo, el lunes o el miércoles o cualquier día de la semana para tener una comunión especial con el Señor, bueno, ese es su día de descanso, su comunión con el Señor, su reposo en el que en el que usted tiene esa intimidad con el Señor. Pero claro, lo seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo, reuniéndonos normalmente el domingo cuando ya se levante este problema de la pandemia. ¿Por qué? Porque es un recordatorio que en ese día se manifestó por primera vez el Señor Jesús después de haber resucitado. ¿Qué más? Ya me toca leer a mí en el 11, ¿verdad? Sí, el 12. Oh, sí, Aquí ya nos vamos a ir más rápido porque los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra comunión con Dios. ¿Se acuerdan, no? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna cosa, ni arriba, ni abajo, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Acuérdate no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, y acuérdate del día de reposo para santificarlo. Son 4 mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con nuestro Dios. Al menos es lo que tenía que ver con la relación del pueblo de Israel con Dios. Los otros 6 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con nuestros semejantes. Cómo tratar a nuestros semejantes. Y ahí lo vamos a ver desglosado. Todos esos mandamientos
en una forma o en otra, están considerados prácticamente en todas las sociedades, en todo el mundo, porque la ley de Dios, después del diluvio, fue escrita en nuestro corazón. La ley moral de Dios fue escrita en los corazones de los seres humanos. Y en todas partes se condena el asesinato, en todas partes se condena deshonrar a los padres, en todas partes se condena robar, o se condena el adulterio. Hay sus excepciones, claro, ¿verdad? Pero casi en todas las civilizaciones, todas las sociedades se condenan estos actos. Entonces, 12. Déjame leer aquí, dice Éxodo 20:11. Dice, Dios hizo los cielos, la tierra y todo en 6 días y reposó en el día séptimo. Y en Marcos 2:27-28 dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Está condenando el Señor Jesús que le habían dado más importancia al día de reposo que al hombre, al ser humano, a sus semejantes. Habían impuesto una serie de leyes acerca del día de reposo que prácticamente se había convertido en una carga el día de reposo, en vez de ser un día de reposo, un día de descanso. En lo que escuché a un pastor que decía cosas que la tradición judía hacía. Decía que, bueno, en el día de reposo no podías caminar más de cierta distancia, que tenía que ser corta, de aquí a la esquina, por decir, y regresar. Pero no más allá de un tiro de piedra. Entonces, si alguien tomaba una piedra, más o menos, no muy grande, y la arrojaba así, con todas sus fuerzas, entonces esa era la distancia máxima que se podía caminar. Pero menos de esa distancia, no podía ser más de esa distancia, sino esa distancia o menos. Y ya pasar esa distancia ya era quebrantar el sábado. Que no se podían hacer ni milagros en el día del sábado. O sea, no desatas tú tu buey, tu asno, tu oveja y la llevas a beber agua en el día de reposo. ¿No es eso trabajo también? Eso es más trabajo que sanar a alguien, como mencionaba Gloria. Pero hacían cosas todavía más raras. Preguntaban, bueno, ¿y qué hacemos con los huevos que las gallinas ponen en el día de reposo? Porque las gallinas no saben de descansar y entonces ponían un huevo en el día de reposo. Bueno, llegaron a dar una explicación tan absurda. Decían, bueno, si la mayor parte del huevo salió de la gallina antes de que el sol se metiera, ese huevo se puede comer. Pero si la mayor parte del huevo salió de la gallina después que se puso el sol, entonces ese no se debe comer. Mejor guárdalo para empollarlo, que la gallina se quede con él y lo empolle. O sea que había que estar cuidando a la gallina, mirándole el trasero y volteando a ver el sol, a ver a dónde va y ver cómo viene saliendo el huevo. Y ya, cayó antes de que se metiera el sol, todavía se ve ya lucecita. Entonces ese sí, a comerlo. Y si no, entonces a guardarlo para otro uso. Entonces, cosas absurdas, o sea, ¿qué tiene que ver eso con...? O sea, precisamente porque la gallina no sabe acerca de la ley de Dios, entonces lo que ella haga el sábado es correcto. Si ella pone huevos en el sábado, pues tómalo y cómetelo y ya. No tienes por qué andar con cosas absurdas como vigilar a ver si salió antes de la puesta del sol. Seguimos. Dice en el 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El quinto mandamiento. Dice, y el sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio.
El 8, no hurtarás. El 10, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el 10, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y tengo en Éxodo 20:12 lo que quiere decir honrar. Dice mostrar respeto y consideración hacia una persona, realizar una prueba pública de respeto, admiración y estima hacia una persona, hacer que una persona sea mejor considerada en sus cualidades morales, dar honor y distinción a algo o a alguien, sentir una persona que determinada cosa es motivo de orgullo para ella. Entonces es en Éxodo 22 donde dice honra a tu padre y a tu madre. Y en Éxodo 23 se dice no matarás. Y vemos en Mateo 5:21 al 22. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y fatuo quiere decir persona que se muestra engreído en su actitud, comportamiento o manera de hablar. Y en Juan 10:10, ¿dónde voy? Sí, donde dice no matarás. Y vemos en Juan 10:10. No matarás. Matarás. Oh, en el, sí, Juan 10:10, el ladrón no viene. ¿Dónde me quedé? Un rato. No matarás. Mateo 5:21-22. Ya lo leí, ¿verdad? Sí. Y Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en Éxodo 20:14 dice, no cometerás adulterio. Y adulterio quiere decir cuando están casados, ¿verdad? Y tienen relaciones sexuales, es infidelidad. Se van a... tienen relaciones con otra persona, ¿verdad? Y en Romanos 13:9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Mateo 5:28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mata a una mujer, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Ay, hasta dónde se me quedó. Pero yo digo cualquiera, sí. Para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y en Éxodo 20:15, no hurtarás. Dice hurto, acto de apoderarse ilegítimamente de un bien ajeno, consiste en delito de hurto. El delito de hurto en el apoderamiento ilegítimo de una cosa, mueble ajeno que, a diferencia del robo, es realizado sin fuerza, tipificada para acceder o huir del lugar donde se encuentran las cosas y personas, ¿verdad? Y personas. Y en el 20:16 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, o sea, mentira. Dice es fingido, mentiroso, engañoso. En Proverbios 6:19 dice, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordias entre hermanos. Marcos 13:22 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y ¿qué? Y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Y ahí lo último, ¿no? ¿O me falta?
Y en si Proverbios 6, 19, ya lo leí, Marcos 13, 22. 20, 17. No Y en- codiciarás. No codiciarás, Marcos 4, 19. Dice, pero los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y ya, ¿verdad? No codiciarán tampoco. Sí. Sí, ya nos fuimos demasiado lejos. Tal vez será prudente dejar la última parte del capítulo para el siguiente video. Así que, pues, disculpen, empezamos a hablar y se nos vienen demasiadas ideas a la cabeza y nos extendemos demasiado porque, bueno, es mucho lo que hemos adquirido a través del camino, ¿no? En el camino de la fe. Hay mucho más que decir de todo esto. Esto fue superficial, honestamente. Y tenemos que, bueno, dividir las cosas para hacer un poco más cortos los videos. De hecho, bueno, ya nos fuimos un poco más de una hora, así que vamos a tener que cortar aquí esta parte porque no queremos alargarlo mucho más allá. Ok, bueno, pues nos vemos en el próximo video. Que tengan un día súper, mega bendecido.